El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Papi, ¿hasta cuándo dura esta cuarentena? ¿Hasta cuándo seguiremos sin salir de casa? Eso nomás me preguntas. Todo el tiempo eso nomás me preguntas. Ya estoy cansado. Yo que soy pues autoridad para saber cuándo vamos a salir. Yo también quiero salir. No estamos trabajando. Estoy cansado ya de vos y tus hermanos. Pero claro, ahora me vas a pagar. Ahora te voy a castigar hasta cansarme. No, papito, no me pegues. Estas gaviotas tan lejos del... Muy buenos días a todos y a todas las radioyentes de la Radio CEPRA. En instantes iniciamos con un programa auspiciado por el Grupo Temático de Cambio Climático y Justicia en coordinación con la organización Mozos Causay. Es así pues que iniciamos con el programa Aptapi de Saberes y con el tema que hoy nos permite sentarnos con usted, señora, señor, denominado la protección de niñez en tiempos de emergencia. Digo tiempos de emergencia justamente por esto del coronavirus en nuestro país y en el mundo. Iniciamos pues. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos a la licenciada Matilde Aramayo por DNI Bolivia, a la doctora Sandra Vargas. Ella representa a los servicios de salud en el municipio de Sacabamba, al doctor Nelson Soria, también en representación en la dirección del Centro de Salud y de los Servicios de Salud en Ansaldo. Y tenemos dos líderes del Valle Alto Cochabambino, uno en Sacabamba, es el universitario Nelson Soria, y está también con nosotros María Daniela Arias como líder juvenil para la zona de Ansaldo. Mi nombre es Alain González, en la conducción y monitoreo de este conversatorio, así es que vamos a dar palabras de bienvenida a las y los panelistas. Vamos a iniciar con la licenciada Matilde. Licenciada, muy buenas noches. Soy Matilde Aramayo, trabajo en defensa de Niñas Internacional Bolivia, aquí en Cochabamba. Doctora Sandra, tal vez unas palabras de presentación o inicio antes de propiamente las preguntas y el conversatorio previsto. Así también vamos a dar la bienvenida al doctor Nelson Soria. Él nos acompaña desde el municipio de Ansaldo. Doctor, ¿ha podido arreglar su audio? Soy la doctora Sandra Verónica Vargas Ignacio, trabajo de salud de Quecoma del municipio de Sacabamba. Soy médico del programa Mi Salud y bajo la supervisión del ministro. Bueno, es un gusto para mí estar con todos ustedes presentes a través de esta vía Zoom y creo que el día de hoy va a ser de bastante beneficio porque vamos a tocar un tema muy importante, el cual es la protección a nuestra niñez. Bueno, ahí está Mi Salud y continúe dándole el paso a mis otros compañeros. Excelente, muchas gracias, doctora. Está con nosotros también como panelista, él es líder de una organización juvenil. Le vamos a dar la bienvenida a Nelson Soria, él es universitario y está en condición de dirigente en el Valle Alto Cochabambino. Entonces, Nelson, bienvenido. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Soria, soy matarani y también de San Simón. Y la verdad me gustan mucho estas clases virtuales que pasamos con Elisa, entonces
algo también para seguir adelante, nos da muchas reflexiones, entonces es un gusto estar aquí presente. Gracias, Nelson. Mari Daniela, vamos a pedirte por favor que puedas habilitar el audio y la cámara, si fuese posible, querida Mari Daniela. Y vamos a darle también bienvenida. Ella es líder juvenil, está en representación también de la organización de jóvenes. Ella tiene bastante tiempo liderando a jóvenes, así es que le vamos a dar la bienvenida también a la estudiante Mari Daniela Arias. Mari Daniela, bienvenida. Gracias, Lice. Bueno, buenas noches a todos los que están presentes. Mi nombre es María Daniela Arias, yo soy líder del ARI de acá de Ansaldo. Y la verdad me parece un tema súper interesante y un tema muy importante acerca de la salud hacia la niñez, así que yo creo que sí va a ser esta pequeña charla que vamos a tener nosotros. Gracias. Y como pregunta inicial o como conversación inicial está el tema de los datos de contagios y los fallecimientos por tema del COVID. Bolivia ha sido declarada en una emergencia nacional. Hay decretos que sustentan estas medidas de protección en la sociedad civil y por consiguiente también las medidas de protección en los hogares. Más de 4.900 contagiados, según los últimos reportes en la página oficial del Ministerio de Salud, nos permiten debatir y analizar cuál es el estado situacional de protección integral. Cuando hablamos de integral, hablamos no solamente de la restitución de los derechos del niño, sino también hablamos de otras necesidades que son parte vital también de su desarrollo en plenitud. En inicio deseaba consultar cuál es el estado situacional de las familias en las zonas en las que estamos desarrollando nuestras actividades laborales o tenemos intervención laboral, si vale el término. Así es que aquí creo que puede ayudarnos en un sondeo en una opinión muy cortita y muy puntual, la doctora Sandra, para comentarnos cómo está asumiendo las familias el tema de la cuarentena y en la cuarentena la emergencia nacional. Lo mismo también vamos a preguntar también a nuestros panelistas siguientes. Doctora Sandra. Bueno, dando respuesta a la pregunta, licenciado, nosotros de alguna manera una respuesta, yo digo, de forma gradual. Como sabemos, ante todo plan que se debe de realizar ante una contingencia, un desastre, alguna parte que es una etapa de respuesta rápida, otra etapa preparatoria y otra etapa de recuperación. Dentro de estas tres, una etapa primera preparatoria, donde se ha ido informando a la población sobre las medidas preventivas que se deben de asumir para evitar el contagio. Lo hemos ido realizando de forma domiciliaria, visitando a las familias casa por casa. En este tiempo se ha tenido también de alguna manera informado a un internado que nosotros tenemos en el lugar, el cual es el internado Jesús de María de Quecoma, donde se ha podido trabajar con los muchachos que en ese tiempo todavía estaban pasando. Luego hemos tenido una etapa de respuesta. En esta etapa de respuesta hemos creado de alguna manera un comité de emergencia sanitaria, hasta el día de hoy activo, está representado por autoridades de salud del municipio, del distrito de Quecoma. También tenemos gubernamental o de la alcaldía municipal un representante de la parte de salud, claro, está mi persona y todo el personal también que trabaja en el hospital, el cual de alguna manera estamos como vigías ante cualquier caso positivo que se diera en nuestro municipio. Hasta el día de hoy cabe recalcar que no hemos tenido ningún caso, porque hemos estado actuando en cuanto a la monitorización. Como les digo, nuestro trabajo prácticamente ha sido estando en el mismo establecimiento y en la comunidad, viendo a la persona que presente los síntomas, en caso de que presentase o ha tenido contacto con algún otro familiar. Entonces nosotros hemos estado haciendo los monitoreos. Como les digo, hasta la fecha no se ha tenido ningún caso positivo, ningún caso sospechoso. Y también en la etapa esta que les digo
tenemos un lugar que es de aislamiento, el cual de forma preventiva está dirigido para personas que tuviesen la enfermedad, los cuales deben de guardar. Entonces está este lugar ya considerado como tal. Y también tenemos lo que es una ambulancia que sirve para el traslado de pacientes también que den COVID positivo. Pero les vuelvo a repetir, no se ha dado de alguna manera todavía ningún caso positivo. Seguimos trabajando con las familias también de forma individual, enseñándoles las medidas de bioseguridad para evitar el contagio. Podría decir que en nuestro municipio, de forma y conclusiva, la población ha estado respondiendo bien. Qué bueno. Qué bueno. Es una población también pequeña, ¿no? Claro, qué bueno, pero lo que pasa es que una zona, esta parte de la zona rural del Valle Alto Cochabambino es el reflejo de las demás zonas rurales, ¿no? En alguna medida tienen las mismas características las familias, y es bueno escuchar que hay preocupación y están respondiendo a los protocolos de seguridad y con ello también la sensibilización y la concientización. De todas maneras, pero es importante también tener otras miradas. Tal vez Nelson, que se encuentra ya un poco más adentro en el municipio propiamente dicho, tal vez pueda comentarnos cómo es que están asimilando las familias esta cuarentena, y con la cuarentena las medidas de protección, es decir, el distanciamiento social, la necesidad de cubrirse la boca, la necesidad de salir los días que corresponde, o en este caso también establecer otras medidas como el tema del lavado de manos y demás, ¿no? ¿Cómo lo están asumiendo? Bueno, la verdad está un poco, estamos un poco descuidados porque tal vez otras familias no están muy informados, que digamos. Entonces los niños yo les veo que están saliendo a las calles, pero además por falta de que no hay alcohol en gel en casa, entonces yo creo que por eso tal vez, y por falta de barbijos, así hay niños que están en las calles y sin protección, pero sí. Mari Daniela, quizá podrías comentarnos sobre cómo es que están asimilando las familias esta cuarentena y con ello las medidas que ha establecido el Ministerio de Salud. Bueno, acá en Ansaldo no están acatando muy bien la cuarentena, o sea, están saliendo así como poco, pero sí salen, o sea, no están acatando muy bien y tampoco tienen las medidas necesarias, porque según ellos, o sea, acá con casos no corren ningún riesgo, según lo que ellos dicen. Y sí, en los hospitales hay así como para lavarse las manos, pero en gel ni barbijos, porque acá no hay para comprar ni barbijos ni alcohol en gel. El tema es, bueno, uno es la preocupación de las familias sobre, sus necesidades y sus intereses, pero también está el tema de la necesidad propiamente dicho de protegerse. Y con proteger hablamos no solamente de un individuo de la familia, sino a través de él a la comunidad a la que corresponde. El tema pasa por cuál es el estado situacional de las guaguas en una protección integral, hablando no solamente de la protección ante posibles casos de violencia, por esto de en algunos momentos hay cierto descontrol psicosocial, la falta de manejo de emociones fuertes o la necesidad de una contención emocional, sino también existe la necesidad de determinar cuál es el nivel de ingesta nutricional que están teniendo, cómo se está alcanzando con los servicios de salud a atender estas necesidades que tienen en términos de salud las guaguas, que no necesariamente representan, les vuelvo a decir, temática de protección ante situaciones de violencia, sino también otros problemas que no necesariamente concluyen en atención ante el COVID-19, sino también ante otras enfermedades comunes o rutinarias que vienen aconteciendo en niñez. Así es que esta situación es importante. Y por otro lado también la valoración en este asunto sobre cómo se está resolviendo el derecho a la recreación en los niños, qué están haciendo las familias, qué están asumiendo los educadores o los cuidadores, si vale el término. Así es que en una mirada integral de los derechos que tiene el niño,
vamos a hacer una pequeña intervención de lo que consideran que estaría aconteciendo. Es una idea, en un ensayo de poder determinar cuál sería el estado situacional de los niños en términos de este distanciamiento social. Dicho de otra manera, en este tiempo de cuarentena. Vamos a empezar con la licenciada Matilde. Le vamos a pedir, por favor, que nos dé su percepción sobre este tema, ¿no? Ahora, si es un panorama general, mucho mejor. En Bolivia estamos monitoreando a través de los medios de comunicación, de los reportes que hacen los medios de comunicación y también aportes que está haciendo el Estado boliviano, que realmente nos preocupa bastante los índices. Voy a dar lectura diciendo que en esta cuarentena hasta abril se registraron 1.872 familiar. Entre estos, 33 violaciones de niñas, niños y adolescentes. Además, un episodio de terror vivido por 6 meses de edad que fue abusada en la ciudad del Alto de La Paz, sumándose 12 feminicidios reportados, cifras que hablan de 49 episodios de violencia y asalto sexual a menores de edad por día. Realmente en esta cuarentena no se está previendo índices de violencia contra la niñez y la adolescencia. Excelente. Son datos absolutamente importantes para promover sensibilización y reflexión. Y claro, es un panorama real que emerge la necesidad de poder atender estos temas en términos de prevención. Nelson, de repente, o Mari, quizá podrías ayudarnos a hacer una valoración, un análisis de cómo están los niños en este tiempo de emergencia. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo crees que se constituye su protección dentro de los hogares? Si existe más responsabilidad con ellos, cómo está el tema de los cuidados de alimentación, cómo se está cubriendo las necesidades de salud que ellos tienen. Bueno, yo creo que primeramente los niños ya cuando ya están medio casados, más como quieren salir, quieren salir como a la fuerza. Y así entre niños creo que acá se juegan por acá, por este lado. A veces no les dejan salir y sus mamás cuando están enojadas les dan chicote. Y que yo sepa, acá no creo algo de violencia, creo que ha sido, no me he enterado bien, pero yo lo he visto, había como un auto de policía que estaba llevando a dos y a su mamá y creo que le estaba llevando a un lugar. Yo creo que ha habido un caso de violencia acá, no sé. Bueno, gracias, querida María Daniela. También sigue siendo preocupante aún esos información o esos datos locales se relacionan sin duda alguna a esos datos nacionales que hace instantes compartía la licenciada Matilde. Agradeciendo la participación y claro, en respeto a la distancia social, agradecemos a la doctora Sandra del municipio de Sacabamba, al doctor Ovidio, director del Servicio de Salud de Ansaldo, también a la licenciada Matilde en representación de DNI Bolivia y 2 jóvenes líderes del Valle Alto Cochabambino, como lo es Mari Daniela y el joven Nelson. Así es que continuamos con esta programación en razón de este conversatorio. Nelson, si puedes comentarnos algo sobre el tema. Bueno, en lugar, viendo la situación de esta cuarentena, los niños sí, obviamente que es como son un poco salir afuera, ¿no? Entonces, y como la mamá le está cuidando bien, bueno, le da pues chicote, ¿no? Entonces, mis sobrinos sí están abusidos en la casa, pero yo trato de hacerle entender que el COVID no tiene cura, entonces nos tenemos que cuidarnos, todo eso. Trato de enseñarles, pero ellos no entienden, ¿no? Como son niños, no entienden, un poco traídos y quieren salir afuera. Entonces, viendo la situación de eso, yo creo que sí hay mucha violencia en cuanto a cuarentena hacia los niños. Gracias. No obedecen a la mamá o a la papá, porque el papá le va a pegar. Y sí, yo también he escuchado que en mi comunidad pasa eso, pero
obviamente es algo que va a pasar. Gracias, apreciado Nelson. Son muy importantes estos puntos de vista que tú comentas. Si pueden confirmarnos, por favor, si ya pudo ingresar a sala de reunión el doctor Ovidio, director del Hospital de Ansaldo. Tenemos problemas de audio en este dispositivo seguramente, pero a ver, mientras procuramos resolverlo, vamos a pasar a una otra panelista. Está la doctora Sandra, distanciada kilómetros de nosotros, pero con el entusiasmo de poder participar y compartir sus opiniones, comentarios y sus intereses. Doctora, estuvimos hablando o estamos en la conversación puntual sobre el estado situacional, en este caso ya no tanto de las familias, sino de las niñas y los niños en los hogares en términos de protección de sus derechos. Doctora. Bueno, voy a utilizar una palabra que yo digo va a definir todo. Yo pienso que los niños en estos momentos, en el lugar donde me encuentro trabajando, están muy, muy vulnerables en diferentes aspectos. Los voy a decir de forma concreta. Uno, en cuanto a alimentación, diferencias en cuanto a lo que es el área urbana y el área rural. En la parte de la alimentación, desde el principio siempre se ha habido carencias nutricionales en los rurales. Y vale decir que obviamente ahora también estamos viviendo lo mismo y tal vez en peor situación. Hay hogares donde no se tiene una buena nutrición en estos momentos y ya desde hace antes. Entonces tenemos a esto. En cuanto a salud, si bien contamos con un establecimiento de salud que puede atender las imperativas de los niños en cuanto a enfermedades agudas, estamos carentes de medios de seguridad. Les digo que tal vez el personal de salud, hijos, guantes, todo lo que se requiere, ¿no?, como medio de protección, pero las familias y nuestros niños están desprovistos de él. En cuanto a la parte prácticamente no tenemos lugares donde los niños puedan ir a jugar, a hacer actividades donde puedan distraerse. No contamos con él. En cuanto a la parte de seguridad, si bien contamos con policías en el lugar, en donde estamos prácticamente no hay este resguardo día a día. Sí, con las funciones y los servicios de lo que es una SLIM y una defensoría de la niñez, el cual acude ante llamado o denuncia del personal de salud o del ILEA o padre de familia del niño, ¿no?, que tal vez en algún momento ha podido tener algún acto de violencia en contra de eso. Y en cuanto a la parte final, diría yo que prácticamente este momento de emergencia que estamos viviendo en nuestro país ha afectado mucho también a las familias y lo cual ha dado también una afectación en los niños de forma psicológica, emocional. Y la parte económica, ¿qué podría decir yo? En la parte económica todos prácticamente nos está golpeando más a la gente que vive en estos lugares. Es lo que yo podría decir de forma muy, muy fuerte. Qué bueno. Los niños están muy mal. Bueno por su opinión, pero preocupante por lo que comenta, apreciada doctora Sandra. Licenciada Matilde, en este momento coyuntural que vive el país y particularmente en Cochabamba, hemos estado... Va a disculpar. Le escuchamos, doctora, le escuchamos. Hay algo más que quería agregar y es algo también, un dato muy pero lastimosamente los hechos de violencia no se denuncian. Nuestra gente yo creo que falta mucho empoderamiento sobre sus deberes y prácticamente en el área rural los hechos de violencia es muy difícil que la misma familia lo denuncie, tal vez como ocurre en la ciudad. Aquí nos falta mucho en esa parte, estamos trabajando, pero yo pienso que falta demasiado, licenciado. Entonces podríamos denunciarse los hechos de violencia, no se sabe en realidad un dato exacto. Sigue siendo una tarea larga, pero bueno, el tema es que estos espacios nos permiten conocer más allá de las estadísticas, esos sentires, esas emociones que demuestran bastante preocupación por esta situación o por la falta de autoría social y de derechos de los niños. Licenciada Matilde, a ver, empezando con usted, Bolivia y particularmente Cochabamba se había preparado con los COES y los COMURADES en temática de responder a emergencias.
pero jamás habíamos pensado en ingresar a una emergencia de esta índole, en esta naturaleza. Hemos pensado en riadas, heladas, hasta terremotos, pero no en esta magnitud. Creo que muchas instituciones privadas y públicas hemos quedado azorados ante la falta de respuesta inmediata en este tema, más cuando hablamos de cómo proteger y preservar derechos en tiempos de cuarentena y en esta emergencia nacional. Aún así, estamos dando el hombro para poder subsanar y poder promover la temática de derechos en la sociedad civil. Por lo mismo, yo me permitía consultar con usted qué considera usted que falta ahora, pensando en niñez específicamente en términos de políticas públicas en las unidades municipales. Al momento, para antecedente, las unidades municipales, desde los MAES o las instancias deliberativas o consejos municipales, están sacando leyes y normativas referidas a cumplir los protocolos de seguridad. Pero, ¿qué pasa en este momento coyuntural y en adelante? ¿Qué deberían asumir en términos de políticas públicas para preservar, promover y proteger derechos de los niños en este tiempo de emergencia nacional? Creo que es muy importante que las autoridades municipales, departamentales, también a nivel nacional, asuman la responsabilidad de que los niños, adolescentes, tienen derechos, ¿no? Que asuman que son sujetos. Entonces, al asumir esta responsabilidad, como tú decías, hay políticas, se están creando políticas de bioseguridad que sí que son necesarias, pero de cuidar y proteger la vida de los niños y sus familias. Por lo tanto, lo que tendrían que hacer las autoridades municipales es buscar medidas de protección para las niñas y niños, ¿no? ¿Cuáles serían esas medidas de protección? Como decían algunos de los adolescentes, las defensorías estén bien implementadas, que haya una trabajadora social, un psicólogo, un abogado, que se interese por, así como la doctora acá, saber cómo estaban las familias, que se interesen por conocer cómo está el estado de cada niño, de cada familia, que estas DEFESLIM tengan realmente una parte fundamental en la vida de las niñas y de las familias. Creo que iría por ahí, ¿no? Que estas medidas de protección, uno, sea afianzar el trabajo que hacen las defensorías y Leslie, y otra, buscar medidas más de niñez. Bueno, seguramente ahora habría que generar un sistema de seguimiento al cumplimiento de la ley. La ley establece un equipo multidisciplinario en la implementación de las instancias de protección sociojurídica llamadas defensorías, pero muchos gobiernos municipales han instaurado solamente en algunos municipios incluso un solo responsable que hace de SLIM, que hace de defensoría y que hace de otras actividades más. Y de repente la asignación y dotación de presupuesto no es suficiente para cubrir las necesidades de los derechos de todos los niños, ¿no? Hay estudios que establecen que los presupuestos asignados a estas instancias de protección sociojurídica son muy reducidas, muy mínimas. Es decir, hay mucho del presupuesto municipal que se va a otras acciones que no digo que son malas, ojo, no estoy diciendo que son malas, pero que realmente hay muy poco presupuesto a temática de niñez en el marco de lo que significa tomar defensorías de la niñez y adolescencia. Por lo mismo es que conversamos, pregunto yo, no sé si pueden confirmarme, me comunican si el doctor Ovidio ya está en sala de reunión, en el marco de la sala del conversatorio. Afirmado. Ivo es licenciado Alain, estamos escuchando justamente todo lo que se está hablando. Qué bueno, apreciado doctor, entonces recurrimos a usted para que nos haga una valoración de cuál es y su percepción es muy importante por cuanto significa consultarle cuál es el estado de valoración que ustedes hacen como autoridades y personal de salud en el marco de la protección integral de los niños, ¿no? Pensando en esto del tema de una afectación psicosocial como lo han demandado, la necesidad de promover o proteger
o cuidar la salud de estos, no solamente con atención en COVID-19, sino también a otras demandas de necesidad y consulta que tienen los niños, y por supuesto el tema de la ingesta alimentaria, es decir, cómo se está garantizando que en este tiempo no se esté afectando también la capacidad nutricional que debería generarse en los hogares para con las niñas y los niños. Doctor, le escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Alain. Específicamente desde lo que es el municipio de Ansaldo, y creo que esto es reflejo no solamente a nivel municipal, y por no decirle nacional, ¿no es cierto? En este sentido, nadie se esperaba de la emergencia sanitaria que, bueno, ahora nos tocó generar planes de contingencias respectivos de manera general. Ahora, tratándose de lo que son los niños, en esta emergencia, en parte del funcionamiento de lo que son los recursos humanos de la alcaldía, sea, digamos, de la priorización que se ha ido dando a lo que es el COVID-19, hay que ser claros y concretos, ¿no? Se ha ido cuidando el tema de la niñez, ¿no? En especial en estos municipios tan alejados como Ansaldo, donde el tema de alimentación es muy preocupante, hablando específicamente de lo que son los niños. Pero la pandemia no queda ahí, esto va con lo que va avanzando. Bueno, estamos aprendiendo nuevas experiencias de cómo sobrellevar todos los factores sociales con actores, digamos, de empoderamiento, que gracias a Dios en el municipio de Ansaldo, que son las autoridades legislativo, control social, las diferentes autoridades de las diferentes comunidades, transporte, ONGs. Entonces esto se ha ido tocando y se va a ir desarrollando lo que es justamente la priorización en la atención a nuestra niñez, ¿no? En ese sentido, a través de lo que es el aparato municipal y a través de lo que son las diferentes direcciones, en este caso en coordinación con lo que es la dirección y lo que es el centro de salud, específicamente el área de nutrición, ya se ha puesto en marcha, digamos, un plan de contingencia para lo que son nuestros niños, que es la parte más afectada en esta pandemia, y por ende todos creo, ¿no? Ha habido niños que sí preguntan, incluso ya han asimilado y qué es el coronavirus, ¿no? Ellos en su mente tienen es algo malo, ¿no? En forma general. Esto justamente se ha notado cuando hemos nosotros percibido de esa manera, cuando nosotros teníamos un caso sospechoso la primera semana en el cual, digamos, se ha hecho las tomas de muestras respectivas y gracias a Dios ha salido vivo, ya. En ese transcurrir, que es lo que como pueblo pequeño de Saldo, todo el mundo se ha enterado, del más pequeño hasta adulta mayor, ya se ha enterado de qué personas es el caso sospechoso, y se costó por y a los niños decirles claramente que llegue lo que es el coronavirus a nuestro municipio, y ellos se ponían muy tristes, se ponían y ellos entendían claramente de que ellos no tienen que salir de casa. Es una situación al mismo tiempo, digamos, por parte nuestra, y al mismo tiempo lo vemos negativo, ¿no? En el sentido del por qué positivo. Porque han llegado a tener otra manera ellos, en este caso no con temor, y en otro sentido, dígase, la parte negativa es lógica, ¿no? Que ha afectado en este caso a los niños del municipio de Ansaldo, en el sentido, digamos, de que ellos también con temor ya ha sido durante esa semana de confirmación del caso o negación del caso por parte de lo que es el CEDES Cochabamba, ¿no? Que miembros, una cosa estamos organizados, es población central pequeña, pero también tenemos niños
comunidades lejanas, ¿no? En donde a veces la radio llega muy poco, hace todo lo posible por llegar a lugares lejanos. Ansaldo geográficamente es grande, entonces los niños no están en la urbe concentrada, digamos, como acá en Ansaldo. Tenemos comunidades muy lejanas en donde muy pocas veces, digamos, tienen el acceso a una radio que les llegue de manera clara y concreta. De ahí que hay muchos niños, digamos, un poquito no se están empoderando de lo que es la situación actual de lo que es el COVID. Vamos a ir con la última tanda publicitaria y claro, enseguida regresamos con tu programa Aptapi de Saberes. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Te invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y regresamos con el programa que nos permite llegar hasta su receptor, señora, hablando de protección en tiempos de emergencia. Es decir, cómo están las niñas, los niños en estos momentos de emergencia y tanta presión psicosocial en casa. Así es que continuamos con el conversatorio y con lo que conlleva la participación y opinión de nuestros invitados. Apreciado doctor, podríamos decir que la información está llegando al mundo adulto, pero si los niños están recibiendo muy poca información o veraz información, de repente no se está asimilando mucho o a cabalidad esta información del COVID con los niños y las niñas. Sí, efectivamente, ¿no? Pues como les digo, realidades muy distintas. En el áreas rurales donde nosotros estábamos trabajando. Tenemos el audio cerrado, apreciado doctor. Hola. Sí, doctor. Doctor, de repente... licenciado, le decía, ¿no? Sí. Estimado doctor, me permitía comentar, a ver, es muy importante todo cuanto acaba de mencionar. Y el tema no solamente, miren, hemos hablado de desventajas en niñez, no solamente en temáticas de violencia física, violencia psicológica, también hay limitaciones en la nutrición de los niños en este momento de emergencia nacional. Y mire también la información, ¿no? La información aparentemente tiene un filtro, se queda con los adultos y muy poco baja a la niñez. Y eso es importante porque este espacio de panelistas y con ellos todas y todos quienes participan, deberían también asumir responsabilidad en transferir esta información a las niñas y los niños, porque al final la protección también pasa de la idea de conocer cuál es el estado de protección. Yo voy con una pregunta, quizá ya llegando a la hora en este conversatorio, pensando que en poco tiempo más estaríamos cerrando este conversatorio. Me permitiría hacerles la pregunta a todas y todos, y claro, con ello también quisiera escuchar cuáles serían sus sugerencias. Se viene en adelante una coyuntura diferente a la que ha venido durante los tiempos anteriores, es decir, hay una coyuntura post-pandemia. ¿Qué pasará post-pandemia? Estamos hablando de aquí a unos meses, el tiempo de repente fijado en agosto, septiembre adelante. ¿Qué depara para los niños este espacio de post-pandemia? ¿Qué consideran que va a acontecer en términos generales? Específicamente a niñez, porque podemos hablar de indicadores económicos, de pobreza multidimensional, de las limitaciones socioculturales, y migración y demás. Pero en temática de niños propiamente dicho, ¿qué viene post pandemia? No hay actividades aparentemente educativas, no hay recreación, deben adaptarse a protocolos de protección. ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿Cómo se sensibiliza al papá? ¿Cómo protegemos a los niños ante riesgos de violencia, como lo han mencionado? Pero no solamente quiero que me hagan una valoración de qué pasa en post pandemia en los niños, sino también ¿cuáles serían las recomendaciones para mejorar la condición de los niños? No digo que están mal, ojo, pero deberíamos mejorar la condición actual en la que están los niños en este tiempo de cuarentena o en este tiempo de emergencia nacional. Así es que partiría con Sandra, muy puntual, que estimada doctora tal vez puede comentarnos qué depara en adelante para los niños en ese municipio y qué deberíamos sugerir a las familias. Bueno, en cuanto a lo que es el municipio de Sacabamba, por lo menos veo que en esta etapa de post-pandemia, lo que veo que podría incrementarse en este grupo vulnerable son los traumatismos psicológicos. Como para cualquier persona adulta, este desastre, obviamente también el niño va a sufrir de forma emocional todo lo que va a conllevar.
Tenemos también lo que es la separación de algunas, que durante esta pandemia ha habido muchos decesos. Hay niños que van a estar alejados ya de por vida de sus padres, sus madres queridos, que de alguna manera han sido personas que los han ido formando, han ido creciendo con ellos. Entonces, ahí también la parte emocional conlleva haber mucho incremento de la parte psicológica que se debería de trabajar en ellos. Tenemos también lo que es el maltrato físico y psicológico, esta etapa de encierro, como nos lo decía la licenciada encargada de cercado en la parte de lo que es DNI, nos indicaba los casos de violencia que se han ido incrementando incluso en esta etapa. Entonces obviamente va a haber un incremento de lo que es el maltrato físico, psicológico, violencia. Entonces también conlleva la pérdida de lo que son los espacios educativos. No sabemos si realmente vamos a volver nuevamente a nuestra rutina diaria. Sabemos que todavía esto conlleva la parte educacional, que muchas personas no van a poder todavía volver a incorporarse a estos ambientes, los niños también. El trabajo infantil también sabemos que va a haber una crisis económica en nuestro país y por qué no en nuestras familias. Entonces se puede ver, yo creo, un incremento en lo que va a ser el trabajo infantil. Complicado. Licenciado, es lo que por lo menos yo hago un análisis de todo lo que va a conllevar. Gracias, doctora Sandra, gracias. Muy pertinente y muy interesante su punto de vista. Licenciada Matilde, ¿qué acontece post pandemia para la niñez y qué nos toca o qué deberíamos recomendar a las familias como la primera célula de protección a la niñez? Creo que en este tiempo de pandemia y ya entrando a la post pandemia, los niños y niñas y adolescentes son los más afectados, porque ellos son los que están en casa al 100%, porque no pueden salir. También son los que en muchos momentos están con hermanos mayores o padres apoyando en la crianza de los hermanos menores. El no tener acceso a la educación, a la escuela, también les está provocando un cierto estrés, y creo que deberíamos apoyar en ¿y cómo lo haremos? Creo que los padres y las madres tenemos el rol fundamental, también los educadores en educación, en salud, somos todos los que podemos apoyar. ¿Cómo? Es necesario conversar con los niños. Como decía el doctor, no estamos transmitiendo lo que es de estos niños, si bien les estamos dando algunos tips de limpieza, pero no estamos hablando con ellos sobre la importancia de esta enfermedad. Creo que es necesario hablar con los niños, sentarnos y conversar con ellos. Eso creo que va a ser algo muy importante de los padres, de las madres, y de conversar con cada uno de los niños, niñas y adolescentes en este estado, cómo se sienten, qué hacen, cómo están viviendo, qué perciben la realidad. Esto va a ser muy importante, saber escuchar también a los niños, como hemos escuchado a dos adolescentes en este conversatorio. Importante también para los padres es tener mucha atención ante temas de violencia. Posiblemente los padres y madres también, por la falta de trabajo, por la falta de generar ingresos, o por el excesivo trabajo también, ¿no? En el campo, por el excesivo trabajo. Así es. Cargar mucho estrés, este estrés que no vaya hacia los niños. Quizás sea importante dialogar entre la pareja o con alguien adulto y no generar ese estrés en los niños, no provocar ansiedad en los niños por el trabajo excesivo que los padres están teniendo. Y otra cosa importante, lo que decían los adolescentes, si bien el castigo físico muchas veces es un impulso que los padres tienen, pero no es castigar a los niños. Creo que es hablar en cada momento, para prevenir violencia física, emocional y sexual también. ¿Por qué no estar atentos a las personas quienes llegan a casa? Y cuidado con nuestros niños y adolescentes. Para las autoridades, mi recomendación sería realmente colocar el presupuesto para que los SLIM puedan tener un equipo multidisciplinario para poder atender todos estos casos de niños, niñas y adolescentes, porque el Estado y
también la sociedad en general, somos garantes de los derechos de los niños. Tenemos que garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así es. Muchas gracias, licenciada Matilde, muy pertinente y me agrada escuchar estas importantes recomendaciones. El tiempo es oro, querido doctor. De repente, de manera muy sucinta, quisiéramos escuchar de usted como autoridad qué viene en pospandemia para los niños y qué serían las recomendaciones para las autoridades públicas y especialmente para las familias. Una situación muy difícil y al mismo tiempo una acción, en este caso a favor de los niños y adolescentes. Como salud nosotros lo vemos una de manera interinstitucional. Ya tiene que ver acá en conjunto lo que es de lo que es la Defensoría Desarrollo Humano en función, digamos, a lo. ¿Por qué? Porque esta es una situación bien delicada y en áreas rurales mira que la parte económica va a predominar en las diferentes familias y por ende nosotros vamos a lograr orientar lo de que no haya abandonos justamente de padres a sus hijos, sean niños, sean adolescentes, y dejar al cuidado de las personas de la tercera edad, que generalmente les sucede y ahora una ocupación grande y como institución pública a través de lo que es el Consejo se tiene que mover algunos presupuestos a favor. Así es. Porque vamos a entrar a una etapa de vulnerabilidad y no solamente digamos en la parte de salud, sino en la parte emocional, que es un trabajo grande que se nos está acercando. Y en este caso es entendible, ¿no? Cuando la familia deberíamos darles la entera responsabilidad, digamos, de no dejar a los hijos, pero eso sabemos que no es así y mentiría si quiere ser así. No, acá en Ansado la mayoría de los padres de familia van a otros lugares a buscar lo que es la parte de la economía. Se nos viene algo difícil, algo grande. Si bien a la fecha hay subregistros en cuanto a lo que es la violencia, algunos niños, yo creo que de aquí en adelante esto va a ir creciendo y no se esté tapando, digamos, los registros en este sentido. De ahí que la actuación tiene que ser de manera interinstitucional, todas las organizaciones que los haya, saber explotarlos y saber cómo llegar a cada uno de los niños y de los jóvenes, ¿no? Bueno, muchas gracias, apreciado doctor. En cierre de esta pequeña charla, pensando que en adelante podamos retomar esto, Mari Daniela, como líder juvenil, ¿qué les recomendaríamos en adelante a las familias? Yo creo que ya que los padres están con la economía, con sus hijos, yo creo que deberían hacerle como unas actividades recreativas a sus hijos para que ellos no estén ni poco asustados. Así sería unas actividades así como a la antigua, así entre amiguitos, así, pero como que sin tomar muchos riesgos. Excelente. Actividades lúdicas para poder de repente contener las emociones fuertes. Nelson. Bueno, yo mayormente esos padres y madres que tengan mucha comprensión a sus hijos, porque los hijos obviamente van a necesitar de hacer sus travesuras, o sea, sus juegos y otras cosas, y van a estar estresados. Entonces que cuiden a los niños, como decía, hacer, no sé, tal vez alguna actividad dinámica para que puedan atender, no ver a lo que es el COVID y comprenderlos. Bien, hemos llegado a la hora de este conversatorio. Licenciada Matilde, le agradecemos mucho. Doctor Ovidio, va muchos agradecimientos. A la doctora Sandra también hacemos llegar nuestro encarecido agradecimiento. A Nelson y a Mari Daniela, como líderes del Valle Alto, también nuestro infinito agradecimiento por su participación. Con ello estaríamos llegando a la parte conclusiva, pensando que en adelante
podríamos encontrarnos en un otro conversatorio. Entonces, quedo muy agradecido con ustedes. Y desde Mozos Causa estaremos tomando contacto personal para ver la posibilidad de un otro espacio de conversación sobre esto que ha implicado temática de niñez en momentos de emergencia. Muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Llegamos a la parte final del programa. Con lo mismo, agradecemos a todas y a todos, no sin antes hacer un especial agradecimiento al grupo temático de Cambio Climático y Justicia, Mozos Causa y a esta emisora CEPRA. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio CEPRA, auspiciado por el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mozos Causa. Juntos seguimos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.